Bien, pues hemos estado viendo que Dios, para animarnos, nos salvó, nos dio una, ¿qué decía ahí en el primer capítulo? Una herencia inmarcesible, incorruptible, incontaminada, y luego nos dice cómo debemos vivir a base de esa salvación, y luego lo que Él ha hecho para nosotros, qué es lo que quiere más bien, qué es lo que somos, ¿verdad? Y en el capítulo 2 vimos que somos eh, sacerdotes para ofrecer sacrificios a Dios, ¿verdad? Y luego dice ahí el propósito por hacernos esto es versículo 20, capítulo 2 versículo 9. Dice que es para que anunciemos las virtudes de aquel. O sea, tanto privilegio que nos ha dado es para que, oye, ahora pedirle a los demás, ¿sí? Y en el capítulo 2 versículos 11 hasta el 3 nos habla de qué hay que hacer, de qué manera podemos anunciar esto, ¿verdad? Y una de esas formas es sometiéndonos al gobierno. Eso lo estudiamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? No, antepasado. No, no está bien, gracias. Porque, pues, viviendo en tiempos difíciles, con tantas diferencias, yo cuando veo la división que hay ahora en nuestro país, no lo había visto antes, ¿sí? Y aquí nos dice, oye, hay que respetar a la autoridad, ¿sí? Entonces dice, sométanse a la autoridad, ¿sí? Ahora nos toca la segunda forma o el segundo sometimiento que tiene que ver con un buen testimonio como siervos. ¿Cómo debemos comportarnos con nuestros amos? En aquel entonces, pues eran esclavos y tenían su amo. Hoy en día tenemos nuestros trabajos y tenemos nuestros jefes, ¿verdad? Y quiera que no, pasamos por experiencias, a veces, esta vez como Julia, ¿verdad? Difíciles. Yo creo que les he comentado cuando yo trabajaba en Edición de las Américas, la primera vez que trabajé ahí, y me fue tan difícil. Para mí fue una experiencia de ver una organización cristiana que hubiera tanta injusticia. Yo no lo podía creer. Pero ¿cómo es posible que estos aman a Dios, sirven a Dios y se comportan de esta manera? Pero, ¿cómo debemos? Aquí nos dice que tenemos que tener buen testimonio como siervos o someternos, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice este pasaje cuando pasamos por experiencias como estas en los trabajos. Allí en el capítulo 2 versículos 18 al 25, vamos a leerlo. 2, 18 al 25. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa
al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que dice, ahora, pues sométanse no solamente al gobierno, sino también a los amos. Entonces aquí nos habla de que los siervos, los que son trabajadores y tienen su amo, deben ser sumisos, aun cuando el jefe o el amo no sea justo. En aquel entonces, cuando se escribió esto, había muchos esclavos. En el Imperio Romano, pues esto era una práctica, tener esclavos. Los primeros cristianos, que también eran esclavos, no se dedicaron a luchar contra la esclavitud. Y por eso aquí en este pasaje, Pedro enfatiza que hay que sujetarnos a ellos. Hay que ser respetuosos y colaboradores con el amo, aunque éste sea injusto. ¿Sí? Y esto lo enseña el versículo 18 al 20. Y los versículos 21 al 25 pone a Jesucristo como modelo, que él hizo esto como siervo. Y entonces dice, hay que seguir las pisadas de él, ¿verdad? Él lo hizo, ¿verdad? Entonces, el mandato de sujeción está en los versículos 18 al 20. Aunque hoy en día no hay esclavos, como dije hace rato, ¿verdad? Pero hay problemas en los trabajos, ¿sí? Hay injusticias, como ya les comenté, ¿verdad? De lo que me pasaba a mí en esta organización cristiana, que para mí era difícil no solamente pasar por ellas, pero entender cómo es posible que esto pase, ¿verdad? Entonces, la conducta correcta cuando uno está trabajando en un lugar donde no son justos, dice aquí que debe haber respeto y obediencia. Como dice aquí, no solamente a los amables, comprensivos, no solamente con los que son justos y correctos, ¿verdad? Sino a los que andan, a los que nos tratan mal, ¿verdad? Dice el versículo 19, porque esto merece aprobación de Dios. Aunque no aprobemos lo que están haciendo, aunque no nos guste, dice ahí el versículo 19, esto merece aprobación. ¿Sí? Podemos mejorar nuestro trabajo cuando la situación está mal en el trabajo, cuando estamos viviendo una situación como la que yo les contaba en ELA, sin ser groseros, sin responder, ¿podemos buscar la forma de mejorarlo? Yo diría que sí. Allá en Primera de Corintios, ahorita regresamos a Pedro, allá en Primera de Corintios, el capítulo 7, el versículo 20 al 24, dice ahí, versículo 20 al 24 de Primera de Corintios 7, dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siervo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno
hermano en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Pues aquí dice, te va mal en el trabajo, cámbiate, no tienes que quedarte ahí. Pero eso no quiere decir ser irrespetuoso. Si puedes buscar tu libertad, búscala. Y fíjense, aquí en el Liceo de las Américas, donde trabajé, yo dije, no, pues me voy a salir. No me gusta la forma en que me tratan. Y entonces me fui a trabajar al Seminario Bíblico de Puebla. Ahí estuve como profesor y como administrador, ¿sí? Y ya me iba mejor, ¿verdad? Entonces, sí podemos mejorar, sí es posible, ¿verdad? Hay que buscar la forma, ¿sí? Ahora, Dios usa a veces situaciones en el trabajo, cuando pasamos por cuestiones como estas injustas, para que podamos, aprender. ¿Se acuerdan de Romanos 8:21? 8:28. Que a los que aman a Dios, Ajá, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que con su propósito se llaman. ajá. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces, Dios permite que pasemos a veces por situaciones difíciles para aprender cosas que de otra manera no aprenderíamos, ¿sí? Así que si a veces en el trabajo vamos con presiones, pues Dios las usa. Eh, Ahora, podemos orar a Dios pidiéndole que nos ayude en el sufrimiento por el que estamos pasando. Allá en el Salmo 109, los versículos 21 al 24, dice, aquí quien escribió este salmo, que era David, estaba sufriendo, y dice, y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Aquí David estaba, pues, orando a Dios, ¿verdad? Por el sufrimiento. Entonces, si pasamos en el trabajo por situaciones como estas, pues no solamente podemos aprender cosas que de otra manera no aprenderíamos, pero podemos pedirle a Dios que nos ayude en esas situaciones. Así que dice el versículo 19, regresando a primera de Pedro 2, dice, porque esto merece aprobación. Y luego dice ahí, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, es por a causa de la conciencia, ¿sí? Ya que conocemos a Dios, sabemos la voluntad de Dios, pues por lo que venimos aquí a aprender, ¿verdad? Y Él nos va a guiar a hacer lo correcto, ¿verdad? Pero hay una conciencia diferente en los cristianos cuando pasamos por situaciones como estas, ¿verdad? Dice el versículo 20, pues qué gloria es si pecamos, hacemos cosas incorrectas y nos castigan, dice, sois abofeteados y lo soportáis. Cuando hacemos algo incorrecto, pues, oye, esto no se hace y te voy a castigar y te voy a pagar menos. Bueno, ese es el merecido. Dice, mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente has aprobado delante de Dios, ¿verdad? Si se nos castiga y lo soportamos, esto es aprobado de Dios, ¿verdad? Así que esto es lo que enseñaba Pedro. Si tienen amos incorrectos, sopórtenlos, ¿verdad?
Y lo principal, que es lo que estaba enseñando, ¿verdad? Nos tenemos que sujetar. Ese trabajo que tenemos, hay que darle. Si nos podemos librar, pues librémonos, ¿verdad? Entonces el versículo 21 da el ejemplo de Jesucristo. Comienza a decir, pues para esto fuisteis llamados, para sufrir en situaciones difíciles, ¿sí? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí habla precisamente de que el ejemplo de Cristo fue ese. Y la palabra esa de ejemplo es el que se usaba para copiar. Por ejemplo, cuando uno va a la escuela y le enseñan la A, hay que repetir lo mismo. Y hay una palabra y hay que repetirla igual como se nos dijo para aprender, ¿sí? Entonces, es lo que está diciendo aquí. Eh, Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora, hay 4 cláusulas aquí en este pasaje, del 21 al 25, que describen el ejemplo y la obra de Cristo. El versículo 22 dice, el cual. El versículo 23, ¿quién? Ejemplo de paciencia. Luego el versículo 24, ¿quién? Y el versículo 24 también, por cuya presenta su obra para con nosotros como un motivo para obedecer. ¿Sí? Así que para esto fuisteis llamados, para que vivamos como Cristo, dejándonos ejemplo. ¿Sí? Él no falló, Cristo no falló en nada. Dice el versículo 22 que nos dejó, Cristo padeció, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. No falló ni en hechos ni palabras, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ¿sí? Así que él no falló en nada, aunque sufrió muchos maltratos, ¿verdad? Y hemos visto en pasajes de los evangelios, ¿verdad? Cómo sufrió, ¿verdad? No reaccionó, no, ay, ¿por qué me hacen esto? ¿No? Simplemente se ajustó. Aunque le provocaban, no respondió con maldición, porque confiaba en el juez justo, ¿verdad? Dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nosotros también debemos buscar, no debemos estar buscando el desquite y la venganza, porque así somos los seres humanos. Este me la va a pagar, va a ver, ¿verdad? Ahora voy a que se rompa esta máquina. Pero en vez de desquitarnos, ¿verdad? Y por eso pone como ejemplo a Cristo, ¿verdad? Él no se desquitó. El juicio le corresponde a Dios, ¿verdad? El versículo 24 al 25, Jesús lo soportó esto porque tenía metas para hacerlo, ¿sí? Eh, la primera meta era separarnos del pecado a nosotros y darnos una vida de justicia. Dice ahí el versículo 24 que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero
para que nosotros, estando muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿verdad? Aquí dice que Él llevó nuestros pecados. ¿Para qué? Para significa propósito, ¿sí? Y ahí dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, tenemos que ser diferentes. Sabemos lo que es el pecado, ¿sí? Cuando estamos haciendo mal, tenemos la decisión de o seguirle o dejarlo, ¿sí? Pero aquí dice, Él sufrió con este propósito, para que vivamos diferentes. Ahí en el capítulo 1 de Primera de Pedro, los versículos 18 al 19, decía lo mismo. Dice ahí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuisteis rescatados de una condición incorrecta. Ahora debemos vivir adecuadamente, ¿verdad? Entonces, Cristo murió o padeció estas cosas para que nosotros vivamos rectamente. Ahí en Romanos 6, el versículo 2, otra vez comenzando con el versículo 1, Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El Romanos 6. ¿Sí? Luego el versículo 13 dice, y ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Para esto murió Cristo, ¿verdad? Para que los que hemos recibido la salvación de Él, vivamos de una manera adecuada. Y es lo que dice este pasaje, ¿verdad? Que Él llevó nuestros pecados para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Así que para eso lo hizo Cristo. Ahora me llama la atención que hay el versículo 24, al final, dice, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿sí? Hay algunas denominaciones que enseñan que Dios nos sana. A los enfermos, nomás hay que decirles, estás enfermo, pues que Dios te quite la enfermedad. Y no tiene nada de malo orar por sanidad, ¿verdad? Pero le reclaman a Dios que deben ser sanados. Y a veces Dios permite que pasemos por enfermedades. Pero no es un reclamo a Dios, sáname. Y a veces usan este pasaje para decir esto, pero aquí cuando habla de que fuimos sanados, ¿verdad? No se refiere a la sanidad física, sino a la del alma, ¿sí? Que viene por el perdón de los pecados, ¿sí? Qué bonito es saber que Dios nos acepta y que para Él no hemos cometido nada, porque para esto llevó, o Él sufrió más bien en la cruz, ¿verdad? Otro motivo, el primero fue separarnos del pecado, para que nos separáramos del pecado, y otro motivo es el versículo 25, porque éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No era porque lo merecían, sino porque nuestra necesidad era enorme. Éramos como ovejas. ¿Ovejas cómo? Descarriadas, perdidas, ignorantes, desorientadas, en peligros, ¿verdad? Impotentes, pero el pastor puso su vida para rescatarnos. Y aquí dice obispo, uno saluda,
Un obispo es el que vela y supervisa, y eso es lo que hace él. Así que él murió para que vivamos nosotros correctamente y por nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos conocido a Dios? Yo me pregunto eso a mí mismo, ¿sí? Yo cuando veo a otras personas cómo sufren, ¿sí? Que se casan y viven miserables, y yo puedo ver cómo Dios me ha bendecido tanto por conocerle. Muy seguido me pongo a pensar, Señor, tanto que has hecho en mi vida, simplemente por conocerte, ¿sí? Y entonces por esto murió Cristo, ¿verdad? Por nuestras necesidades. Así que si Él no hubiera sufrido pacientemente, nosotros no hubiéramos sido perdonados, no hubiéramos sido, seguiríamos descarriados y sin el cuidado, como dice aquí, del pastor, ¿verdad? Así que aplicándolo a lo que está diciendo aquí el contexto, ¿verdad? ¿Es injusto el trabajo que tiene? Bueno, ¿qué hizo Jesús? Fue injusto lo que le hicieron, mas él lo aguantó. Y por eso dice, siervos, sujétense. Aquellos que son incorrectos, sujétense. Así que debemos ser pacientes y someternos como lo hizo Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿sí? No se preocupen por el sufrimiento en el trabajo. Él tiene el control. Él sabe por qué permite que pasemos por esas situaciones. Pídale a Dios si pasa por una situación difícil. Pídale a Dios que le muestre su voluntad y busque un lugar adecuado. Yo les había dicho que en ELA, pues, padecí esta situación tan difícil, ¿verdad? Y era mi primera experiencia en el trabajo sirviendo a Dios. Y me dije, no, yo no puedo seguir aquí, entonces lo dejé. ¿Y quién iba a pensar que años después iba a regresar a este mismo lugar, pero como director, como encargado? ¿Sí? No cabe duda que Dios tiene el control, ¿sí? ¿Estás sufriendo en el trabajo? Bueno, Dios lo pone para que aprendamos. Pero lo que tenemos que hacer como cristianos es sujetarnos, obedecer, hacer lo que nos corresponde. Y como dice aquí, no solamente a los buenos, sino también a los malos, a los difíciles de soportar. ¿Cómo ven? Bueno, eso es lo que aquí va diciendo Pedro que tenemos que hacer los que conocemos a Cristo y estamos pasando por situaciones difíciles. A veces la situación difícil es el trabajo. Sujétense. Pase lo que pase, sujétese, ¿sí? Ese es el plan de Dios, porque esa es la manera en que podemos precisamente dar a conocer. Ya vimos ahí en el versículo que es para que Dios nos escogió y nos hizo como nos hizo para que anunciemos las virtudes de Dios. Y es una manera de decir a los demás, oye, acércate a Dios. ¿Sí? Yo lo hago para dar testimonio, para que los demás lo digan, oye, este cuate es diferente, no responde, no es rezongón. Bueno, porque Dios nos ha cambiado. Bueno, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos ayude si estamos pasando por una situación como esta, o si vamos a pasar, o ya pasamos, dale gracias a Dios, ¿sí? Padre, te doy muchas gracias porque en tu palabra encontramos la forma en que debemos actuar
Yo te pido, Padre, que esta área del trabajo, que a veces es difícil, a veces no encontramos soluciones, tú nos las das. Yo te pido que lo que nos toca hacer, que es la sujeción, ayudes a aquellos que están pasando. Especialmente pido por Julia, que está pasando por esto. Y por algunos de los hermanos aquí que tal vez también están pasando por esto, te pido que tú ayudes. Y gracias por enseñarnos cómo debemos actuar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.